Bueno, el tiempo de alabanza también hermoso, con un enfoque que tiene que ver con eso, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Y aquí dice que en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios intervino en el universo. Dios es el Dios del universo. El universo no está ignorante en su grandeza y en su eternidad y vamos, que no hay límites en el universo. Pues no, el universo no ignora a Dios. Dios está pendiente de Dios. Todo fluye y funciona por la palabra de Dios. Dios es el Dios del universo, que estaba todo desordenado y vacío, y Dios puso cada cosa en su lugar. Y lo que ahora estamos viviendo es el orden de Dios para los hombres sobre la tierra, el plan que Dios tenía con los hombres sobre la tierra. Y qué hermoso que también, aunque luego vemos en el Edén que el hombre se desvió, sin embargo Dios también trajo una solución para ese desorden humano. Cuando el hombre se empezó a alejar de Dios, entró la muerte, entró el orgullo, la competencia, las rivalidades. Y la historia en el huerto del Edén cambió, podía haber sido diferente, pero sin embargo no lo fue porque el hombre desobedeció. Pero bueno, tenemos la posibilidad, el Evangelio habla de un Dios que se preocupó por el desorden del hombre, para que el hombre podría poner el principio de la voluntad de Dios para que las cosas le irían mejor. Entonces, el desorden Dios lo puede transformar y Dios lo puede cambiar. Lo que hemos oído, lo que Yone nos ha dicho es verdad. Todos hemos fallado. No hay un hombre, una mujer que nunca peque. Todos hemos sido rebeldes a Dios. Y en esa actitud de rebeldía y en esa forma de vivir ajenos a Dios, hemos sufrido las consecuencias del desorden. Pero Dios trae equilibrio siempre. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios intervino. El hombre se apartó del huerto del Edén queriendo ser semejante a él y hacer su voluntad, pero sin embargo le fue mal. Dios trajo también la esperanza de orden a través de Jesucristo, el que puede redimir de la naturaleza caída, de las tendencias humanas, siempre haciendo el mal, inclinados al mal, y enfocarnos para inclinarnos al bien. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en Mateo 11, capítulo 25, pero antes vamos a leer en Lucas 4, que lo leímos el otro día, Lucas 4, primero vamos a leer versículo 16, cuando le rechazan a Jesús, entonces que vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí Jesús comienza su ministerio. Jesús comenzó su ministerio después de la tentación. Tuvo una tremenda tentación, 40 días. El diablo le tentó y Jesús superó esa tentación. Y dice que vino del desierto en el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús superó esta tentación, Dios le ungió de una forma sobremanera, ¿no? Cuando nosotros superamos las pruebas, también Dios nos capacita más. Pero bueno, aquí el Espíritu del Señor dice que está sobre él. Cuando escuchamos algún proyecto, ya sea político, ya sea un proyecto social, siempre el principio de ese desarrollo de pensamiento se tiene que plasmar en un estatuto, en un escrito de lo que una persona va a hacer. La desgracia es que el hombre
El hombre no cumple lo que promete, pero Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que promete. La diferencia es que el hombre no cumple, Dios sí que cumple, ¿no? Y cuando Jesús está hablando aquí sobre el ministerio que le esperaba, que empezaba en este momento de una forma popular, Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Está diciendo que Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable es la dispensación de todos estos siglos atrás, donde la gracia de Dios está preparada para todo aquel que quiera acercarse a Él. Entonces, cuando Jesús vino sobre la tierra, se hizo bebé, creció como un niño, joven, adulto, allí como carpintero, vemos que Él se identificó con la naturaleza humana. ¿Se identificó con la naturaleza humana en qué? En que tenía que comer, en que tenía que desarrollar una vida física desde la niñez a la juventud, de la juventud a ser adulto. Se tuvo que someter a los padres, tuvo que trabajar, y luego vemos de adulto que Él se entristeció, pasó hambre, tuvo necesidades, le rechazaron. O sea que Jesús tomó nuestro cuerpo, se identificó con nuestras necesidades, por lo tanto Él mismo sabe de qué material estamos hechos. Conoce cuál es nuestra naturaleza y cuáles son nuestras debilidades, limitaciones. De Jesús no se dice que estuvo enfermo. Jesús nunca estuvo enfermo, ni tampoco nunca pecó. Pero sí que lloró. Sí que se entristeció. Y lloró y se entristeció por ver la necesidad de los demás. Por eso que se identificó con nosotros y vino, por eso vino, porque se identificó con nuestra caída, con nuestras miserias, con nuestras traumas, con nuestras luchas, con nuestras necesidades. Por eso vino. Entonces, aquí lo que está presentando es su hoja de ruta, su hoja de trabajo. He venido para dar esas buenas nuevas a los pobres. Y los pobres tiene que ver con aquellos que se sienten pobres, que se sienten que no tienen nada, que son insignificantes. Dios viene y les da dignidad. Buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si uno se siente pobre, puede ser rico por Dios interiormente. Él nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y todas estas cosas que está diciendo, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No está hablando tanto de una cautividad que tiene que ver con unas rejas de cárcel. Está hablando de que el hombre está cautivo en sí mismo, que no puede desarrollar su personalidad, que está atado en un sinfín de cosas, que no se siente libre, que no se siente feliz, que no se siente capaz de andar y desarrollar una vida normal. El otro día escuchaba en las noticias que cada vez hay más enfermedades mentales en España. Cada vez hay más enfermos mentales. ¿Por qué se deriva la enfermedad mental? Se deriva porque el hombre a lo largo de los años, por el sufrimiento, las dificultades y las tendencias de depresión, entra en una cautividad y su mente es dañada. Así que Jesús vino ¿para qué? Darnos una buena nueva. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, también libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Ser ciego es tener muchas limitaciones. Pero ser ciego espiritual también. Los ciegos que no ven más allá de lo que es su vida normal, se están perdiendo una panorámica de quién es Dios, de lo que Dios ofrece y de lo que Él es para Dios. Entonces, cuando uno no ve espiritualmente, es como que no ve, no disfruta, no sabe de lo que hay ahí, que
no acaba de entenderlo, ¿no? Libertad a los oprimidos, la opresión. También las estadísticas dicen que cada vez hay más ansiedad. Cada vez hay más ansiedad. Las pastillas estas, bueno, Maite me suele decir que cada vez hay más personas que toman ansiolíticos constantemente porque no pueden con su ansiedad. La ansiedad tiene que ver con algo que oprime. Cualquier cosa. Pero Jesús ha venido para dar libertad a los oprimidos. ¡Aleluya! Vista a los ciegos, libertad a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón con una buena noticia. Entonces, cuando Jesús habla aquí en Mateo 11, 25, que también se ha orado, venid a mí y descansar. Jesús dice en Mateo 11, 25, venid a mí y descansar. Cuando el Señor estaba mirando a Jerusalén, cuando estaba mirando a los suyos, estaba mirando una tremenda carga en su pueblo. Pero Él estaba mirando más allá, en el fruto de su sacrificio. Ese sacrificio que iba a traer todo lo que Él deseaba para las naciones, para los pueblos, para las personas e individuos, de una forma personal. Entonces, en aquel tiempo, Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Significa que en este mundo en el que Jesús vino y en este mundo en el que ahora nos encontramos, la sabiduría es ensaltada, el conocimiento humano es ensaltado. La gente quiere saber más de arriba y quiere saber más de abajo, quiere entender más de la ciencia, quiere entender más y desarrollar más la tecnología. Vamos, que la sabiduría es como un Dios, que el hombre cree que por la sabiduría humana va a encontrar el propósito de la vida. Pero sin embargo Dios dice que Él, su mensaje, es un mensaje que lo ha escondido de los sabios. Nada tiene que ver con la sabiduría del hombre ni el intelecto humano, porque se le da mucho énfasis a saber, a desarrollar, a conocer la capacidad intelectual. Pero todo eso parece como que a Dios no le interesa. El mensaje de Jesús es un mensaje que tiene que ver, el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. La última parte del versículo, lo escondiste, pero se lo revelaste a los niños. Así que el mensaje de Jesús tiene que ver con un corazón, no tanto con la capacidad mental, la sabiduría humana. El cristianismo es cosa de corazón, no es cosa de conocimiento, de ser intelectual. Por eso cuando los profetas hablan de que en el nuevo pacto lo que Dios iba a hacer es que iba a transformar el corazón, y iba a poner aquí ya no un corazón de piedra, un corazón de carne, y que Dios mismo iba a escribir en ese corazón las leyes, significa que iba a hacerlas algo normales y naturales, algo que cada uno podría vivirlo de una forma natural, no como algo impuesto, no algo que tiene que ver con el conocimiento de la sabiduría humana. Cuando 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, habla de esto. Versículo 18, 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Así que Dios ya no está dando un énfasis
de que él le interesa la sabiduría humana o el intelecto humano, sí que eso forma parte esencial del ser, pero hay algo más importante que eso. Hay que desarrollar el mensaje de Jesús en nuestro corazón. Es una locura el mensaje de la cruz para los que se pierden, pero para nosotros el mensaje de Jesús es la salida de Dios para nuestra situación y condición espiritual. La sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre no le saca al hombre del estado espiritual en que se encuentra. Pero desgraciadamente estamos en una sociedad que piensa que sí, pero es que no. Cuando Jesús predicó que Él vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a veces la medicina piensa, la psicología piensa que va a ser la respuesta a la ansiedad y las preocupaciones del hombre. Conocer mejor la mente vamos a ser capaz de ayudar a los deprimidos, ayudar a los angustiados y ayudar. Pero ¿qué va? Cada vez estamos en una sociedad más angustiada, más deprimida y más distorsionada mentalmente, ¿no? Pues escrito está, dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Para Dios no le importa la sabiduría de los sabios. Su mensaje es un mensaje tan sencillo que tiene que ver con el corazón de un niño. Él quiere destruir esa sabiduría porque no le vale. Ha implantado otro tipo de forma de ayudar al hombre, no a través del intelecto, a través de nuestro propio corazón hacia Él. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuánto entendimiento hay hoy en día? ¿Cuánta filosofía? ¿Cuántas pseudoverdades? ¿Cuánto desarrollo de todo tipo de cosas? Pero Dios dice que Él está desechando todo eso que el hombre está desarrollando a través de los tiempos. No le sirve. Tampoco le sirve al hombre todo eso. Lo que el hombre necesita es que sus ojos espirituales sean abiertos y se dé cuenta que hay algo más. Como Jesús dice, abriré los ojos de los ciegos. Entonces la exclamación de Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el doctor, el diseñador de la sabiduría? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Cuánto se disputa por las verdades? Hay muchas disputas, hay muchos debates de todo tipo, 1000 debates aquí, allá, esto, lo otro, y parece que no salimos. Y todos estamos mirando esos debates y dicen, pero bueno, sí, debate tras debate, pero no hay respuestas para una sociedad con tanta necesidad. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que lo que Dios ha establecido no lo está desarrollando el hombre. El hombre busca a Dios a través de su propio desarrollo personal. La Torre de Babel es otra de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, que el hombre quiso ser semejante a Dios desarrollando su propia sabiduría personal. ¿Pero qué pasó a la Torre de Babel? Dios confundió las lenguas y la torre no pudo seguir. Ese es el juicio de Dios. A Dios no le vale el desarrollo sabio, intelectual de nuestra sociedad. A Dios lo que le vale es un corazón que le busca y puede hallar en Él aquello que la sociedad, con toda su sabiduría, nunca podrá dar. Así que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. La gente está harta de discusiones, está harta de debates, está harta de proyectos, estamos hartos de escuchar algo que no funciona en la sociedad. Y Dios es quien enloquece todo eso, para que el hombre piense, bueno, con toda nuestra sabiduría, con toda nuestra inteligencia, ¿qué estamos haciendo? Autodestruirnos más y destruir más nuestra sociedad. Somos tan inteligentes que ponemos leyes que nos atan más y nos oprimen más y nos quitan más la libertad, en vez de desarrollar la libertad que Dios nos da, ¿no? Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Bueno, eso ya lo sabemos, que los griegos siempre han buscado sabiduría, de ahí vienen muchas de las filosofías, ¿no? Y parece que en Éfeso
Los griegos no querían saber otra cosa que nuevas historias de la vida, de las cosas y de los dioses, ¿no? Pero sin embargo, los griegos tampoco desarrollaron la sociedad que uno espera, ¿no? Los sabios y entendidos, ¿no? Dice el versículo 27 que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La Biblia dice que no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, en que podamos descubrir la verdad de la vida, la verdad de las profundidades de las cosas espirituales. Colosenses 2:3, vamos a leer. Merece la pena que nos ocupemos leyendo algún versículo. Colosenses 2:3. Dice, desde el 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Aquí lo que se nos presenta es que el hombre necesita descubrir las riquezas y entender la vida. Pero la podemos entender a través del mensaje del Evangelio. El entendimiento, aunque ahora entendemos en parte, pero dice la Biblia que algún día entenderemos cómo han sido creadas todas las cosas. Durante este tipo de alabanza que hemos estado aquí, yo estaba pensando que algún día le veremos a aquel a quien estamos adorando. Y eso es algo que tiene que ver con que se cumplirán todos los deseos de entender y conocer quién es nuestro Dios y cuál ha sido su plan eterno constantemente, ¿no? Así que, a fin de conocer el misterio, ¿cuántos misterios sin descubrir hoy en día? La ciencia busca descubrir más y más misterios. La tecnología quiere abarcar un desarrollo tal para llegar hasta el fin del universo. Pero los misterios están escondidos en Dios y es a Él a quien tenemos que ir. Él es el diseñador de todas las cosas. Dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que si nos volvemos a Dios, seremos sabios de verdad y conoceremos la verdad. Eso quiere decir también que tiene que ver con nuestro intelecto, pero nuestro intelecto enfocado a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Sabiduría y conocimiento, algo que nos gusta y es algo que lo podemos descubrir en Dios. Así que decía que esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Significa que a veces es el escaparate de la vida, de la ciencia y de las cosas es tan persuasivo, que parece que te llama la atención todo eso, eso es todo del hombre, pero sin embargo la Biblia nos dice que nadie nos engañe con otro tipo de enfoques de la vida, porque Dios ya ha dado las normas para descubrir la verdad, ¿no? y entender la verdad. Primera de Timoteo 2:4, vamos a leer. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Cuando el mensaje de Dios a través de la cruz y a través de todo lo que Jesús hizo, tiene que ver con la sabiduría de Dios. Tiene que ver con que el hombre necesita conocer la verdad que no está en la sabiduría humana ni en el intelecto humano. Está en Dios y la podemos recibir a través del mensaje
de la cruz y de Jesús mismo enseñándonos ahí. Así que Dios quiere que vengamos a ese conocimiento, no un conocimiento intelectual desmedido, sino un conocimiento de Dios y de cuál es el plan de Dios para mi vida sobre la tierra. Así que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, cuando Jesús está diciendo, venid a mí, está dando la oportunidad de que los hombres se acerquen a Él con todas sus necesidades, con todas sus situaciones particulares, con todo su pasado, con todo su presente, y Él es el que realmente tiene una garantía absoluta de que lo que Él vino a hacer se puede cumplir en tu vida y en mi vida. Cuando nos entregamos, ¿no?, a los diferentes dioses de este mundo y ponemos nuestra confianza en otras cosas, nos damos cuenta que nunca se proyecta en nosotros algo positivo, nunca nos desarrollamos, estamos satisfechos, ¿no? Cuando, como ha dicho Ione, cuando Jesús vino a su tierra, se encontró con una religiosidad abrumadora. Y esa misma religiosidad era el impedimento que tuvo Jesús para que ellos pudieran entender que lo que Él les traía era algo diferente que una religiosidad impuesta, estatutos, normas, leyes, pum, 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 pum. Que los judíos trataban de hacerla, pero no producía en ellos absolutamente nada. Era como algo superficial, ¿no? De Lucas 1:53, no sé si es este versículo. Bueno, este versículo sí tiene que ver con el pensamiento. Vamos a leerlo, Lucas 1:53, y a ver si encuentro el otro. A ver, ¿quién lo tiene? Que lo pueda leer. Lucas. Desde el 52. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos calmó de hielo y a los ricos envió vacíos. Sí, este versículo tiene que ver con lo que venimos desarrollando. Que a los hambrientos, a los que vienen hambrientos a Dios, dice que les colma. Ese deseo ese hambre espiritual, ese deseo interno que hay en el hombre de una verdad, de algo auténtico, Dios lo satisface. Pero los ricos, aquellos que están satisfechos consigo mismos, que no buscan a Dios, les manda vacíos, porque nada puede llenar en este mundo aquello que solamente Dios puede dar. Y eso es algo que tenemos que descubrirlo, Sí, en Mateo 23, la religión es algo que tiene que ver con las cargas. Y como bien antes ha orado las hermanas, que no es algo que produce cargas seguir a Dios, porque algunas personas tienen un concepto de Dios que aburrido, siempre lo mismo, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, parece que es todo restricción, que no, esta norma dice que no está. Pero es algo que no es algo que tú lo impones y te cuesta, no es algo que sale del corazón y que tú mismo lo quieres y lo deseas. Esa es la diferencia, ¿no? Mateo 23:4.
Bueno, el mismo título habla del pecado de los fariseos, aquellos intelectuales que conocían la ley de Dios, ¿no? 23:3 dice, así que Jesús mismo dice, así que todo lo que os digan que guardéis, Jesús está hablando con ellos. Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y quieren que todo el mundo les salude en las plazas y que los hombres le llamen Rabí, Rabí, pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús les está diciendo que la religiosidad es una pesada carga cuando no ha trascendido el corazón. Así que Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos que la vida espiritual no es una carga, es una vida que trae libertad, conocimiento de Dios y proyección de vida y satisface los deseos internos del corazón del hombre. Y eso es lo que hace la vida de Dios. La religión impone y da carga, pero Jesús trae vida y da vida, ¿no?, a las personas. Entonces, cuando Él está diciendo, ¿no?, que versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro, Jesús ya se había identificado con la naturaleza humana, Él conocía, Él estaba en un cuerpo humano, conocía sus límites, si corría se cansaba, tenía que dormir, tenía que comer, tenía las preocupaciones de la vida. Y se creció en una sociedad que Él se daba cuenta de las aflicciones, de las luchas, de las dificultades que la sociedad en la que Él creció estaba. Y cuando Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, tiene que ver con el primer versículo que hemos leído. He venido a traer vista a los ciegos, traer libertad a los oprimidos, quitar las cargas y traer ese año de libertad, esa libertad que Jesús puede dar. Entonces dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús está diciendo que Él tiene la respuesta a la necesidad del hombre. Fijaros que Él mismo dice, bueno, cumplid lo que digan los judíos religiosos. Pero sin embargo el mensaje de Jesús era otro. Yo tengo la vida que esa religión no puede dar. Entonces, venid a mí, ¿no? Jesús está diciendo, no vayas a ninguna iglesia. La iglesia donde tú quieras ir no te va a dar libertad. No vayas a algún credo específico, alguna denominación específica que te va a traer la libertad. Yo es que soy de esta denominación, yo de aquella, yo es que creo en esto, yo creo, hay tantas cosas dogmáticas. Si no, Él dice, incluso no busques a un clérigo, a un hombre que te va a traer la libertad. Jesús dice, ven a mí, no vayas a una iglesia a buscar libertad, no vayas a cierta denominación, no creas que cierto hombre te va a traer la libertad. Quien te va a traer la libertad soy yo, dice Jesús. Y a veces también estamos confundidos, porque las apariencias de este mundo nada tienen que ver con lo que Dios está a veces viendo. Entonces, que hay personas, ¿no?, que desesperadamente tratan de encontrar a Dios. En la sociedad de Jesús, cuando Él está hablando esto, había personas sumidas en el agotamiento, en la desesperación, incluso cansados de la ley, que no producía nada la ley, no producía nada la religiosidad. Y siempre los mismos sacrificios, siempre los mismos ritos, y no experimentaban vida. Y eso es lo que hace hoy en día la religión. No experimentan vida. Y entonces la gente necesita
esa liberación, Dios quiere quitar esa carga. A veces estamos rendidos bajo tremendas cargas, trabajos, esfuerzos prolongados, luchas prolongadas, problemas familiares, dificultades de todo tipo. ¿Y a quién vamos a ir a descansar todo eso que nos preocupa? Que es como un círculo en el cual no podemos salir una y otra vez dando vueltas a las mismas cosas. Como os he dicho muchas veces, muchos de los que estáis aquí también, es vuestra experiencia. Que parece que proyectas una cosa y parece que eso te va a dar, y de repente te das cuenta que no, y otra, y vuelves a edificar castillos que se derrumban a través del tiempo y no hayas nada que realmente sea auténtico. Así que, como hemos visto antes, la religión a veces es cosa de cargas. Jesús no está hablando de una religión, Él está hablando de un yugo. El yugo que Él dice, que llevad mi yugo. Dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese yugo que Jesús nos quiere dar es el yugo que produce descanso para nuestra alma. La paz y el descanso del alma es lo más deseado que hay en esta sociedad. La paz, el descanso del alma afligida, cargada, con luchas, con dificultades por el tiempo. Es el anhelo más deseado de nuestra sociedad. Y Jesús lo sabía. Él sabía que Él tenía ese descanso que tanto nosotros lo necesitamos. Es curioso porque, claro, parece ser que si estábamos bajo el yugo del pecado, vamos a leer Romanos 6, porque es para que os deis cuenta que lo que yo estoy diciendo es un desarrollo de la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios habla de yugos. Aunque el yugo es sinónimo de esclavitud, pero en el caso de Jesús el yugo es sinónimo de libertad. Y a ver si lo podemos decir brevemente. Romanos 6:16 y siguientes. Entonces aquí dice que ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien le obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Significa que todo hombre, toda mujer se somete a quien quiere. Pero cuando uno se somete a algo, se tiene que visualizar a dónde le lleva ese algo. Y aquí dice que cuando nos sometemos o cuando llegamos el yugo de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio conocimiento, dice que buscamos que hay frutos de muerte. Pero cuando nos sometemos a la justicia de Dios, que también es el yugo, pero es un yugo que nos liberta, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos tenemos deseos de eternidad. El hombre no quiere morir, busca el elixir eterno de la juventud. Pero cuando uno entiende que hay vida eterna, tú eres libre del temor de la muerte, porque sabes dónde vas. Y esa es una de las cosas que Dios hace, nos libera del temor.
El temor pues a muchas cosas, ¿no? Entonces, llevad mi yugo, ¿no? El yugo pues es sinónimo de esclavitud. Pero sin embargo, el yugo de Jesús es un yugo que Él dice que es ligero. La diferencia está en que cuando nos sometemos al yugo, que no es el de Jesús, ese yugo pesa mucho. Pero cuando nos sometemos al yugo de Jesús, es un yugo que Él lleva la carga. Jesús a mi lado, yo voy con Él, pero Él lleva la carga, Él lleva la iniciativa, Él lleva la proyección. Y Él nos libera, ¿no? Por eso que es ligero, porque Él está. Y Él dice que os haré descansar. Ese descanso, ¿no?, tan anhelado y deseado que hay en el corazón del hombre, es algo que necesitamos descubrirlo. Dice que se lo revelaste a los niños. Someterse a la voluntad de Dios como un niño es algo que necesitamos. Dejar atrás todos los conceptos que tenemos de la vida, de las cosas, y decir: Jesús, aquí estoy. Enséñame, tengo la mente en blanco, quiero que tú selles en mí eso nuevo que tienes, y quiero descubrirlo. Lo que estoy diciendo es algo que hice yo, y que yo rompí con todos mis conceptos ideológicos y de pensamiento y desarrollo filosófico, y dije: Jesús, aquí estoy a tus pies, quiero empezar de nuevo, quiero aprender, quiero ser un niño, ese niño que tiene la mente todavía ahí, que no se le ha grabado nada y va aprendiendo. Pues así Dios quiere que seamos para que podamos aprender, ¿no? Es un error, ¿no?, que para el creyente y para el incrédulo, para el que es incrédulo, es un error que no deje las cargas, ¿no? Por mucho que el hombre se quiera liberar de sus cargas, no las puede dejar. Por eso hay tanta somnolencia, porque el hombre va a la cama y la mujer va a la cama y tiene tantos problemas que no duerme y tiene que tomar medicación para dormir, porque si no, no puede. Esa es la realidad de la carga, ¿no? No llevemos la carga en solitario, dejemos a Jesús que lleve nuestras cargas, ¿no?, y podamos descansar en Él, compartir con Él la tarea dura de la vida, la monotonía de la vida. La vida es muy monótona, te levantas, vas, trabajas, comes, vienes a casa, tienes la misma familia, los mismos hijos. La vida es muy monótona, pero qué hermosa la monotonía bajo la gracia de Dios, ¿no? También que disfruta de la vida, de las cosas. Así ponernos el yugo, ¿no?, relajante del Maestro, ¿no?, y buscar esa liberación que Él nos ofrece. Así que la vida cristiana no es saber acerca de Dios, porque hay muchos teólogos que lo único que quieren saber es muchas cosas teológicas, pero el cristianismo no es saber acerca de Dios, sino conocer a Dios. Eso es el cristianismo, conocer a Dios, conocerle a Él, saber quién es Él, no tanto